El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que él la llevase tras Jesús. Padre Jehová, te damos gracias por esta palabra linda de esta tarde. Te pedimos, Jehová, en el nombre de Jesús, que nos limpies con la sangre derramada en la cruz por Él, de la cabeza a los pies, todo lo que no te agrada de nosotros, y nos llenes con el Espíritu Santo para que todo lo que oigamos seas tú y no la sierva que predica. No queremos oír palabras de hombres, sino tu voz. Enséñanos tu palabra, grábala en nuestro corazón, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amados hermanos, amigos. Es un motivo de grande gozo para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios en esta tarde preciosa, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, desde el verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Jesús está a la puerta, está más cerca que cuando creímos. Todas las señales anuncian su venida, pero estamos viviendo una señal en particular que nos atribula y es una peste destructora, la muerte. Hay mucha muerte alrededor de nosotros. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, una cartica de amor de Dios, más que toda la Biblia es una carta de amor, pero una cartica más de amor para este tiempo final nos dice que cuando gobierna el caballo amarillo es el caballo de la muerte. Así que hay mucha muerte alrededor de nosotros. La pregunta que nos hacemos siempre estos días es, ¿qué pasará si morimos? ¿Qué pasará si es el tiempo de la venida del Señor, del fin del mundo? ¿Qué sucederá? Entonces Dios nos ha dicho a través de su palabra, de sus profetas. Los profetas son alguien que dicen algo que es certero, que es claro para ellos y que tenían la única finalidad, el que tiene la Biblia, que es la salvación del alma, porque la Biblia no es algo, la Biblia es alguien, es Dios mismo hablándonos a través de la palabra. Entonces Dios nos avisa que va a regresar, que va a volver, que puede ser que no vuelva por todos, pero vuelva por ti. Está establecido que el hombre muere y vaya a un juicio. Y entonces en ese juicio que Dios va a hacer, decir, a donde pasemos la eternidad. Dios no quiere que las almas se pierdan, sino que corran al arrepentimiento y todo lo que pasa antes del fin tiene ese fin, salvar la mayor cantidad de almas, que corran al arrepentimiento, que escojan lo que vale, que es la eternidad. Si el sufrimiento se alargase desde que naciéramos hasta el final de nuestros días sin descanso, no pasa nada porque si así vivas 120 años, entres al récord en el mundo del que más vive. No pasa nada porque la eternidad no son 100 años, ni mil, ni millones, es eterno como es Dios. Un presente continuo irás con el Señor y no solo a una eternidad con dolor y muerte y enfermedad, sino a una eternidad donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, no habrá muerte. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, pero tienes que arreglar las cuentas con el Señor. El Señor está llamándonos al arrepentimiento a través de todo lo que está aconteciendo. Y el fin de la predicación es que corramos al arrepentimiento y lleguemos a la presencia de Dios. Había allí un hombre, Simón de Cirene, él venía del campo, dice la palabra, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Debió ser un hombre justo. Dios, al mirar a este hombre, le permitió algo que es ser un elegido, ayudar a ir con el Señor, llevar la cruz del Señor, ir con el Señor. Y de alguna forma la Biblia nos explica que es un hombre justo, porque ahí en el Evangelio, según San Marcos, en la misma narración de esta misma parte vivida por el Señor, vemos que este hombre tenía dos hijos, dice San Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y adiciona un poco más que Lucas en que era padre de Alejandro y Rufo. Estos dos aparecen en el resto de la Biblia, en la iglesia primitiva, en un papel importante. O sea, este hombre había hecho hijos justos,
quizá era un hombre justo, dice la palabra, que fue obligado a que llevara la cruz con el Señor Jesús. Tú y yo llevamos la cruz también. El Señor Jesús dijo que el que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás no es apto para el reino de Dios. Nosotros recibimos al Señor como Señor y Salvador y empezamos a trabajar en su obra. La Biblia dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que pusimos la mano en el arado y no debemos mirar para atrás. Pero al poner la mano en el arado, entramos por el camino angosto y difícil que pocos hallan. Dejamos ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y nos fuimos por el camino angosto y difícil que lleva a la vida, que el Señor caminó primero. El Señor dice con esa actitud, el que quiera ir con el Señor tiene que tomar su cruz y seguirlo. O sea, eso hizo este hombre, tomó la cruz de Jesús y iba atrás de él. Tú también puedes hacer lo mismo en un tiempo como este. Puedes escoger desesperarte, angustiarte, tomar todas las precauciones, luchar contra lo imposible y al final perder tu alma. O puedes creerle al Señor que Él está a cargo de todas las cosas, que todas las cosas de los que creen al Señor, de los que le buscan, de los que le aman, todas las cosas obran para el bien de los que aman al Señor Jesús, como dice allí Romanos 8:28. Dice la palabra acá que le obligaron a que llevara la cruz. A ti no te obligó el Señor. O lo hicieron que llevara la cruz con el Señor. A ti no te obligó el Señor. Tú puedes escoger, si es que aún no has escogido, que Jesús sea el Señor y el Salvador de tu vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero al confesar con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que vivir para obedecerle, obedecer sus mandamientos, sus cosas. Es tu elección. El Señor golpea, pero no empuja. Tú abres la puerta y el Señor entra en tu vida. Perdona el pecado porque Él no vino a salvar los buenos, porque bueno solo hay uno y es Él. De resto todos nosotros hemos pecado. El Señor pagó justamente en esta cruz todos los pecados de nosotros, entonces los recibimos como Señor y Salvador, nos cubrimos con la sangre del Señor Jesús todo el pecado que hayamos hecho y le pedimos que nos selle como hijos con el Espíritu Santo, igual que este hombre, nosotros llevamos la cruz de Cristo, o sea, vamos con la cruz de Cristo, ya renunciamos a nuestra mala manera de vivir y andamos por el camino estrecho y difícil. Este hombre, Simón, era de Cirene, o sea, era un hombre que era tal vez de las colonias judías que estaban al lado de Judea. El hombre venía del campo, pero guiado tal vez por el Espíritu llega ese momento. Era un privilegio lo que él hace. De alguna forma el Señor Jesús es muy débil en su cuerpo, no puede cargar la cruz. A todos los que crucificaban los romanos los llevaban por el camino más largo cargando su cruz hasta donde los iban a crucificar y obviamente nadie les ayudaba, pero el Señor Jesús era muy débil. Él escoge venir en un cuerpo muy débil y aumentaba la debilidad, que el Señor Jesús caminaba a largos trechos y no vino eh, en calidad de rico ni nada. Entonces el Señor estaba debilitado de sus ayunos, de sus cosas, caminaba a largo trecho y había escogido un cuerpo débil, un cuerpo que no tuviera ninguna contextura así especial, porque Isaías 53 que lo describe dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del el rostro y fue menospreciado, no lo estimamos, o sea, el Señor no era algo que la gente dijera, wow, sino era despreciado y desechado entre los hombres. Dice la palabra ahí en el 53:2 que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le demos. Entonces era un hombre débil, y porque lo sabemos porque la Biblia dice que Dios se glorifica en la debilidad, y entonces él escogió un cuerpo débil, era débil, y este hombre aparece allí para ayudar a Jesús, para ir con él llevando la cruz. Está en el lugar que tiene que estar. Si eres justo, estarás en el lugar que tienes que estar, tomando la bendición que tienes que tomar en un tiempo como este.
El Señor está terminando con este mundo, es un momento duro, un momento tremendo, no es un tiempo para, no es que nos echemos a llorar y a deprimirnos, porque el Señor nos habla de gozarnos en él. El apóstol Pablo en Filipenses, gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. O sea, nos debemos alegrar en el Señor, estar contentos, pero no es un tiempo de pensar que Dios no está haciendo algo tremendo. El pueblo de Israel, siempre que hace una celebración, aunque sea una costumbre de hombres, es significativa, y es que el pueblo rompe una copa, lanzan una copa para que en medio de los festejos que hacen, casorios, lo que sea que están festejando, no se les olvide que el muro está destruido, no se te olvide que el Señor está a la puerta y va a destruir un mundo con muchas almas por las que Él murió en la cruz. Así que el Señor no está en la actitud de alegrarse en lo que está haciendo, sino que hay tristeza en su corazón, como cuando el Señor está allí en el Monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén, y llora por Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los pollitos y no quisiste? Y el Señor adiciona, si tan solo supieras que esta es tu hora, Dios, en el cielo. Debe estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con mucho contristarse del espíritu, mucho dolor, porque para Dios es muy triste tener que destruir el mundo que Él hizo con toda generosidad, con todo amor, y las almas que, por las que Él murió en la cruz, porque hay que hacer justicia y el Señor es justo a la par que es amoroso y no sacrifica su justicia por amor y está llegando al final, lo llevamos al final. Así que no se te olvide, tú que eres un cristiano verdadero, que estás empezando en el Señor, que es un momento para no aumentar a Dios a las de la embriaguez. O sea, no aumentamos en la ofensa de Dios. Al contrario, si pudiéramos mitigarla, dice la palabra en la Biblia que busqué quien hiciera vallado y se pusiese en la brecha y clamase a Dios por la tierra y no lo hallé. Está buscando quien clame, quien suplique por la tierra. Dice la palabra ahí en Lucas que el Señor Jesús se llevado a la crucifixión y la muerte, porque así se llama el capítulo, y le seguía grande multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Esta parte solo aparece acá en Lucas, que las mujeres lloraban por él. Y pensamos con tristeza en nuestro corazón que ese llanto ya no lo hacemos ni mujeres ni hombres. Nosotros somos la elegida, la amada del Señor, el pueblo escogido. Apocalipsis 21 dice así, ¿no? Y yo, Juan, en el 21:2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si avanzas un poquito en el 29:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La Jerusalén celestial es la esposa del Cordero, dice la palabra acá. Y como iglesia nos nombra a Dios como mujeres, pero no es que seamos solo mujeres, sino que es la esposa del Cordero. Lo triste es que eres varón o hembra y ya no lloras como lloraban las mujeres de Jerusalén allí por el Señor Jesús. El dolor que tenía el Señor Jesús físico no era tan la razón por las que ellas lloraban, sino más bien el dolor del Señor en el corazón. O sea, lo físico era tremendo, pero también el dolor del Señor en el corazón. ¿Cómo le hacemos esto al Señor? Y yo te digo ahora, ¿cómo está el Señor terminando todo esto, dándonos plazo, decidiendo si nos quita la vida, si vuelve? Porque no es que Él tarde su regreso, sino que es paciente para que nosotros corramos al arrepentimiento. Nos está dando el tiempo de que nos arrepintamos, de que preparemos nuestras cuentas y en cambio de hacer que el Señor sea en esta hora
con nosotros, alegre, gozoso de vernos, de complacerse en nosotros, nosotros buscar agradar lo que se agrada en nosotros, lo ofendemos más, ¿no? Eso así como estas mujeres lloraban, deberíamos llorar nosotros, no que nos echemos a morir, porque tenemos que tener paz y gozo, la presencia del Espíritu en nuestro corazón, pero sí orar por las almas que cada día están perdiéndose y que a pesar de todo lo que está pasando, las señales y las cosas, la gente sigue en su pecado y su maldad. Soy pastora y soy predicadora, este trabajo lo he hecho por 40 más o menos años de mi vida. Tengo casi 60 años y he predicado como desde que tengo 15 años. Entonces lo he hecho largamente. Siempre es triste terminar una predicación y ver salir a la gente como si nada, sin entender nada. Nosotros no conocemos otra cosa para predicar sino a Cristo y a Cristo crucificado. Como dice el apóstol Pablo, yo me propuse entre ustedes no saber otra cosa sino a Cristo y a Cristo crucificado. Al predicar, tal vez no seamos muy eruditos, no sepamos predicar con excelencia y no hagamos las cosas preparándolas de antemano. Si la Biblia ahí en 1 Corintios 2, así hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, 1 Corintios 2:1. Pues me propuse dos donosar entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Igual nosotros, yo soy una predicadora durante 40 años, tal vez no soy la mejor predicadora. Hay mucha gente por allí que predica con mucha sabiduría y muchas cosas, pero algo que tengo claro es que predico al Señor crucificado para llevar al arrepentimiento las almas y que el único interés que tengo es ese. Entonces te digo a ti, si quizás en tu corazón quieres escuchar conocimiento, la letra mata, pero el espíritu vivifica y no quieres ser llamado al arrepentimiento, lo que había allí no era un cuadro estructurado, ni filosófico, ni académico, sino era el Señor Jesús ya agotado físicamente, lo han tenido torturando, lo han escupido, le han puesto una corona de espinas, ya la sangre del Señor está rodando por su cara y es débil para cargar su cruz y y lo vituperan más. Eso es suficiente para que lloremos, dice, pero Jesús vuelto a ella les dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor Jesús es precioso, hasta un momento piensa en las almas y en ese pensar en las almas está pensando en una profecía que él mismo había dado en Mateo 24. Mateo 24 nos habla de la venida del Señor y entonces dice que más hay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. Mateo 24:19, o sea, las mujeres y sus hijos, las que críen y las que estén encinta. La primera tribulación ocurre en el año 70 cuando es destruido el templo. Justamente de eso está hablando el Señor ahí cuando comienza a mostrar las señales del fin. Y es que los discípulos le preguntan que cuándo va a ser destruido el templo y el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo será destruido en el año 70. Los romanos incendian Jerusalén, es tiempo de tribulación, pasan muchas cosas duras, hasta ponen una imagen de allí, de Tito, del que entra a ese lugar a destruir. Queman el oro del templo, se quema, el oro que hay en Jerusalén se quema hasta quedar completamente líquido sobre las piedras y no queda piedra sobre piedra. Cuando uno va a Jerusalén y mira el muro de las lamentaciones, ve unas piedras como alrededor de la ciudad grandísimas que uno ni sabe cómo las han llevado allí, porque pues hay otro tiempo y no la ingeniería y todo lo que hay ahora tan estructurado, pero es impresionante. La profecía se cumple, no quedó piedra sobre piedra y el dolor debió ser muy grande para todos los habitantes de Jerusalén. Y el Señor hablaba
esa profecía tanto para ellos como para el fin, o sea, también al fin sucederá lo mismo. Y dice, más hay de las que estén encinta y las que críen aquellos días. El dolor que vemos en el Señor es muy grande, pero si no oramos, si no buscamos del Señor, la tribulación va a venir. Muchos sabios en su propia opinión dicen que no vamos a ser atribulados, pero no lo sabemos, el día y la hora solo lo sabe el Padre, y lo que Él decida es lo que se hará. Y nos dice también que ahí en Lucas, en el capítulo 21, que oremos para ser librados de todas estas cosas que van a venir. Dios mismo nos invita a que oremos para ser librados de todo lo que va a acontecer, porque Dios nos da la oportunidad de clamar y suplicar antes que sea tarde. Dice la palabra que Dios envía profetas, sabios, escribas, de todo, y a unos mataréis, y a otros crucificaréis, a otros azotaréis. O sea, el pueblo de Israel era un pueblo difícil y es un momento en que el Señor les da una profecía para cuando sea destruida Jerusalén, pero ellos solo quieren que muera, ¿no? Y llevarlo a la cruz y que muera, o sea, eso era lo que hacía Jerusalén. Y lo mismo tal vez quieres tú. No quieres oír nada de que está acabando el mundo. Quieres el mundo y las cosas. O sea, quieres las cosas de este mundo, volver a jugar a la casita, lo que estás haciendo, y no quieres escuchar al Señor. Pero Dios te está llamando al arrepentimiento y te está insistiendo, ¿cierto? En que te esfuerces en orar y clamar, porque por algo no lo hice, el Señor no lo, todas las cosas que aparecen en la Biblia tienen el fin de que nos preparemos, porque eso es el fin de la profecía, que nos preparemos. Dice el Señor, llorad por vosotras, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que nos concibieron y los pechos que no criaron. O sea, será tan duro si no oramos, que tendremos que vivir esta tribulación porque no nos pusimos en orden con el Señor, todos a una o cada uno en personal, que mejor que no hubiese niños para toda la tribulación. Y tú que tienes niños de pecho o estás embarazada, porte en paz con el Señor, ora por tus hijos, clama por ellos, esfuérzate, porque cuando el Señor venga tú estés preparada, y por si toca vivir la tribulación estés preparada para, como dice la palabra allí, el que persevere hasta el fin será salvo. No que empiece la tribulación y el dolor y tú reniegues contra Dios, te apartes de Él, y obviamente lo que sembramos también lo recojan los hijos, y los hijos tengan que recibir durísimo en un tiempo que ya de por sí es duro, porque hay enojo en el corazón, hay rabia en el corazón. Dice Lucas 21 en el versículo 36, velad pues en todo tiempo, sobre todo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de los hijos del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesús, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira que Dios te lo está advirtiendo. Dios nos guarde esta peste destructora, pero podrías morir. ¿Y qué pasará con tus hijos? ¿A dónde irán a parar? Podrías enfermar o tus hijos enfermar o empeorarse todo porque no promete mejorar, y tendrán los niños que pasar hambre. Clama, clama para que Dios nos tenga tal vez misericordia. Entonces dice la palabra que será tan duro el Señor Jesús mientras está sufriendo, está profetizando. Dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Es una palabra muy dura, pero que también aparece allí en Apocalipsis y hace referencia ya a los sellos, cuando son abiertos los sellos, para que se cumpla el plan de Dios. Y dice, y miré cuando abrió el sexto sello, Apocalipsis 6:12, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron sobre la tierra. Bueno, acabó el mundo, y los reyes de la tierra, en el 6:15, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos y todos libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y aquí cumple la profecía
que está diciendo el Señor y que tal vez estamos más cerca de que se cumpla sobre nosotros de lo que pensamos. Y se decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. La ira del Cordero, el mismo Cordero inmolado es el Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús, mientras lloran las mujeres de Jerusalén allí por él, de ver todo lo que le están haciendo al Señor y de sentir el dolor del Señor en el corazón por ver a Jerusalén eh, completamente cegada, completamente en las tinieblas. Entonces el Señor da un consejo, ¿no? Dice que no lloren por él, sino lloren por ellas mismas y por los hijos, porque mejor fuera que no tuvieras hijos, pero si los tienes, llegará un momento en que la tribulación se pondrá tan terrible si no clamamos y no nos ponemos bien con el Señor, que desearemos que los montes nos caigan encima y los collados. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, que no harán en el seco, y que o sea, el Señor habla de que si hicieron eso con él, que no harán con nosotros, ¿no? El comienzo es el Señor Jesús y el final somos nosotros. El árbol inicialmente está verde y luego seco. Llevaban también con él, dice ahí mismo Lucas 23:32, con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ese lugar de la calavera es a un monte fuera de Jerusalén, ¿no? El Señor fue desechado hasta allá como algo que no muere fuera de este lugar. Ese monte lo tenían los romanos para crucificar a la gente y le ponían encima de la cruz a la gente el pecado que habían hecho. Los dos hombres mueren, es un honor que ellos no saben, morir al lado del Señor Jesús. El Señor Jesús es santo, no debía nada, perfecto, pero está muriendo en esa cruz. Entonces miramos allí una escena que es bonita, bonita porque el Señor Jesús también profetiza allí en Marcos 10:35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercan diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no, no sabes lo que pedís, podéis beber el vaso que yo bebo, ser bautizados del bautizo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Esa historia es tremenda porque los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago, Santiago lo matan a espada, es el primero que matan. Y a Juan le hacen muchísimas cosas, lo meten en una caneca de aceite hirviendo y en vista de que no se quema, lo destierran a la isla de Palmos, un lugar donde casi no se pueden poner los pies y ya Juan es un hombre viejo. Sin embargo, Dios está con ellos y pasan ese momento, pero el Señor les profetiza ahí en Marcos que la copa que él iba a beber, ellos se le van a beber, pero en ese momento no sería porque ellos pensaban en que el reino ya se iba a establecer y no pensaron en el sufrimiento y no querían reinar con el Señor como empiezan a reinar uno de los hombres que es crucificado al lado del Señor. Yo quiero que avances un poquito, dice la palabra allí. Y uno de los malhechores que están colgados le injuriaban en el 23:39 diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre que está al lado del Señor Jesús, ambos hombres tienen la oportunidad y tienen el privilegio de estar al lado del Señor. Cuando pronto el Señor muere, es el tiempo de Dios y para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día y ese instante es un abrir y cerrar de ojos. El Señor carga con todo el pecado de la humanidad, desciende al infierno, pero resucita y vive y empieza a ganar almas desde ahí. Y ya gana el alma del hombre que está ahí al lado suyo y es una ganancia ya total porque los discípulos pues siguen en la tierra, conocen al Señor Jesús y ganan sus almas, pero tienen que afianzarse. Por el Señor Jesús le dice a
Pedro, cuando te vuelvas a mí tienen que afianzarse. Pero este hombre que está al lado del Señor Jesús es un hombre que alcanza en ese mismo instante a ser un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de ser un malhechor. En ese instante este hombre es verdad, porque el Señor le asegura que estará con él en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero que veas una cosa, este hombre que está al lado del Señor y el otro, veían al Señor Jesús crucificado igual que ellos. A los ojos de los hombres el Señor está perdiendo. Pero el Señor está ganando ahí lo más grande que puede ganar, y la salvación de nosotros. Donde el Señor no hubiese continuado o no hubiese sido llevado a la cruz, nosotros seríamos eternamente condenados, iríamos al infierno. Pero el Señor pagó por nuestro pecado, es un momento tremendo allí. Y el hombre que está al lado, uno lo ve como derrotado y encima la injuria, como todos los que están ahí. Bájate de la cruz, tú que salvabas a otros, bájate de la cruz, lo injurian, lo pisotean. Pero el Señor lo que está haciendo es la victoria más grande, que es salvar nuestras almas. Estamos reagradecidos por ello, lloramos como lloran las mujeres de Jerusalén, de ver al Señor cargar nuestro pecado, ver al Señor sufrir y no echar para atrás por amor a nosotros, desear que nosotros nos salvemos. Entonces lo vemos allí y vemos al hombre que está al lado. Uno está ubicado, o sea, en el espíritu en esa hora, y el otro condenado, el que no, el que lo injuriaba, no entendió nada. Pero el otro hombre ve a Jesús en la cruz, lo está viendo morir igual que está muriendo él, y lo ve rey, y lo ve reinar, porque le dice, él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sabía que era un rey, lo veía reinar, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo te hago esta pregunta, hermano, en esta tarde. Jesús está a regresar y es un tiempo muy duro para Dios destruir su pueblo, su iglesia, su mundo. Todo lo que Dios tenía no es fácil, justamente porque todo no lo merecemos, y salvar los que pueda salvar, pero este mundo desaparecerá. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no estaban, desaparecieron. Y Dios amaba toda su creación cuando la hizo, incluso en Génesis, después de hacer cada cosa, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Todo lo que hay alrededor fue una generosidad extrema, y las almas sobre todo. El Señor ama las almas, el Señor llora por Jerusalén, llora por ti en esta hora, eh, que no sabes la hora que estás viviendo. Te está dando tiempo para el arrepentimiento, te está dando tiempo para que cambies. Este hombre que muere al lado del Señor Jesús entiende la hora que vive el otro, ¿no? ¿Tú cómo estás? ¿Tú estás entendiendo que esto no va a mejorar? Que la Biblia dice que es el comienzo de los dolores ahí en Mateo 24, y cuando se refiere a dolores, los dolores de parto de la mujer. Y digo, se pondrá más terrible si no oramos. Habrá una tribulación tal que mejor que no haya niños, que desearemos que los montes nos caigan encima. Y yo digo, clamemos, supliquemos, pongámonos del lado de la misericordia del Señor, porque allí aún en la ira Dios puede tener de nosotros misericordia y detener toda la ira que vendrá sobre la tierra. Yo quiero que vuelvas atrás, adelantamos un poquito para ver lo de los dos malhechores un poco más, pero vamos a ver el 23:34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús es fiel a la salvación de nuestra alma, ¿no? Mientras pasa por la crucifixión y su muerte, el Señor es fiel. O sea, es una copa que Él inicialmente ha orado, si es posible, pasa en esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Señor Jesús es fiel a eso. ¿A qué me refiero? A que le estaban haciendo toda cuanta maldad pudieron, tal contradicción de pecadores contra Él, todo lo que pudieron, escupirlo, ponerle una corona de espinas, burlarse, abofetearlo, bueno, todo. Y el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un día los discípulos salen de un lugar y los han tratado mal allí, y van con el Señor Jesús y le dicen al Señor, decimos que caiga fuego del cielo y consuma a todas estas personas que nos han tratado mal. Y el Señor Jesús dice, ¿ustedes de qué espíritu son? Y el Señor te está diciendo en esta tarde, igual a ti, ¿tú de qué espíritu eres? Él quiere la salvación de las almas, Él no quiere que las almas perezcan.
Tú tal vez como cristiano deseas que ocurran todas las cosas, porque la Biblia dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque la redención se acerca, pero si no eres un cristiano verdadero, si no estás en el espíritu, sino en la carne, lo que se hace es venganza y eso no está bien, hermano. Hay dolor en el Señor por tener que destruir las almas, todas las almas que han muerto en este tiempo, les ha dado tiempo al arrepentimiento y seguro que la mayoría no se han arrepentido, solo piensan en que volver a su casa, volver a sus negocios, volver a sus cosas como tal vez tú, jugar a la casita, bueno, no sé, y no se han arrepentido y eso le duele al Señor, ¿no? El Señor está dolorido por eso. Así que Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que repartieron entre sí sus vestidos y repartieron entre sí sus cosas, sus vestidos y echaron suerte para ver a quién le tocaba. Y yo te digo, tú igual que ellos tenían al Salvador, al Dios creador del cielo y de la tierra y decían crucificarlo, todo es el plan de Dios. Y solo sacaron del Señor Jesús lo que podían sacar y hasta el último sacaron el vestido y se lo repartieron a la suerte. Y durante el tiempo que estuvo el Señor corrían detrás de él porque él les dijo varias veces, ustedes me buscan por el pan que les di, o sea, por un milagro, por algo, pero nunca por él, nunca por el Señor mismo. O sea, tú estás al lado del Señor por un trabajo, vuelves y repites que te sanó, que te dio algo, que te dio una persona, que tienes un dinero, pero no estás por Él, por el amor a Él. Solo podemos amarlo si nacemos de nuevo con su mismo amor. Si de verdad somos cristianos y confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, enviará sobre nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dará la razón por la que Dios nos ama y nosotros lo amamos a Él. La Biblia dice que sus mandamientos se resumen en dos. La oración Shema que aparece allí en Deuteronomio 6, 4 y 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego el Señor ahí en Mateo resume los otros mandamientos. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios y toda la Biblia, que no es algo, es alguien, es Dios mismo hablándonos a través de esta palabra, tiene a su protagonista con su Hijo crucificado por amor a nosotros. Y lo único que quiere nosotros es que lo amemos, pero no lo amemos porque Él nos da cosas, aunque Él nos dé montones de cosas y nos haya dado la vida y la salvación, sino por lo que Él es. Dios llevará al cielo solo el que lo ame con ese amor verdadero que dice allí, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Estos se repartieron hasta los vestidos. No entendían ni quién era Jesús, mucho menos lo amaban. Tú puedes creer, si ya conoces al Señor, Él moría en la cruz. ¿Qué importaba el vestido en esa hora y jugárselo con unos dados? No importaba eso, importaba el Señor, pero ellos no entendieron nada. Dice, y el pueblo estaba mirando de lejos y aún los gobernantes se burlaban, seguían burlándose. A otros salvó, sálvese a sí mismo y los soldados también lo escarnecían. Dice la palabra que le pusieron un letrero allí, si tú eres el rey de los judíos, y habían también sobre él un título escrito, este es el rey de los judíos. Jesús era el rey de los judíos. Ellos van a Pilato y le dicen que cambie el letrero y que el letrero diga, este dice ser el rey de los judíos. Pero él dice lo que está escrito, escrito está y queda el rey de los judíos. Lastimosa y tenebrosamente los judíos no entendieron la profecía. Vino su redentor, Jesús era el rey de los judíos, y mataron a su rey, les quedó escrito allí. La razón por la que lo mataron era porque era el rey de los judíos, y aunque ellos decían que él no lo era, lo decían por envidia y por maldad. No les gustó su rey, querían un rey que aprobara lo malo, que a lo malo lo llamara bueno y que les aplaudiera su fariseísmo, su hipocresía y su maldad. Eso gritaban desaforados, crucifícale, crucifícale. Y tú estás esperando el regreso del Señor. ¿Qué quieres que te apruebe? Tu desamor, tu odio con las personas, tu orgullo, tu soberbia.
Mejor humíllate y pídele al Señor que te dé un corazón conforme al de Él, que te haga nacer de nuevo, que quite ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne, un corazón contrito y humillado que pueda partir con el Señor. Volvemos allí, y entonces ya leímos sobre los dos hombres que morían allí con él y uno que es salvo. Dice el 44, cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El dolor del Padre es tan grande que en esa hora pudo destruir la tierra. Había también ira en el Padre, porque la Biblia dice en Jeremías 10:10, a la ira de Dios tiembla la tierra. Y la tierra también tembló, el velo del templo se partió en dos, era un velo de 8 metros de grosor y significaba que ya el lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos y solo al lugar santísimo entraba un sacerdote cada año, pero ahora podíamos ir todos al Señor, el velo del templo se rompe en dos y tiembla la tierra, el Señor está enojado, pero el Señor puede más su amor sobre nosotros, porque si su ira hubiera acabado con nosotros, seríamos eternamente condenados. Pero con el dolor más grande, lo que más ama a su Hijo está allí en la cruz y lo deja estar allí. No sé cuál era más grande, si el dolor del Padre o el Hijo, y por un momento el Señor Jesús se separa del Padre, desciende al infierno con todo el pecado de todos nosotros y es sacado por el Espíritu Santo y tiene un aspecto tan desfigurado cuando de todo el sufrimiento que vive que ni siquiera lo reconocían, ¿no? Él está con ellos y ellos no creen que es el Cristo y no lo reconocieron de como cuando alguien enferma y luego lo volvemos a ver y decimos, ay, usted está irreconocible por lo que ha sufrido esa persona en la enfermedad, pero el Señor completamente lo han desfigurado del dolor. Y dice la palabra allí que hubo tinieblas, el Señor es la luz. Es el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios Padre permite que haya oscuridad 3 horas para recalcar a los que estaban haciendo esto, aunque su plan era que todo eso pasara, el Señor Jesús resucitó y vive y venció al diablo, a la muerte, a Satanás, destruyó todo el reino de la muerte y venció el Señor Jesús. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Pero en esa hora el Padre deja 3 horas en la oscuridad. Están matando la luz, diciéndole al Señor que no esté en tu vida. Nosotros vemos una historia tremenda, ¿no? Rechazaron su Mesías, no queremos, crucifícale, crucifícale. ¿Qué les había hecho el Señor? Absolutamente nada. Ahí mismo en el Evangelio que leemos, que es el de Lucas, nosotros miramos hacia atrás y entonces vemos allí la historia de un endemoniado gadareno. Será un hombre que andaba en los sepulcros y enloquecido, tenía una legión de demonios adentro, aclara todo ese capítulo de Lucas 8 del 26 al 39. Pero yo creo que veas lo tremendo de esa historia. El Señor saca a esos demonios y los manda sobre un hato de cerdos y esos cerdos se lanzan por un precipicio y el hombre queda en su cava al juicio y vienen todos los de la ciudad y le dicen a Jesús que se vaya de su contorno, tal vez porque vivían de los cerdos o por temor o por lo que fuera. Ellos no querían trato con el Señor. Qué historia tan triste, ¿no? Igual acá, ellos estaban crucificando a su Mesías, por eso Dios por un momento, 3 horas, les deja experimentar las tinieblas en las que han quedado. Y entonces igual te pregunta el Señor a ti en esta hora. Tú estás en tinieblas, en la oscuridad, y aún le dices al Señor, no quiero parte contigo. Tienes el anhelo y el deseo de volver a tu trabajo, a tus cosas. No quieres pensar en el Señor ni arreglar las cuentas con Él. Dios te guarde y te proteja y nos proteja a todos y no tengamos que vivir más tribulación y que esto se ponga peor. Pero si se pone peor, hermano, en Cristo, será por nuestra falta de oración. Y si se pone peor y hemos orado, Dios estará con nosotros y nos ayudará, pero no le cierres la puerta al Señor diciéndole que se vaya de tu vida como los gadarenos allí.
vete de estos contornos como estos aquí en Lucas, diciendo que crucifiquen al Señor, crucifícalo, no queremos parte con Él. Y entonces hay tinieblas, y las tinieblas es una plaga de allí de Egipto en el Éxodo, ¿no? La plaga de las tinieblas. Y hay una plaga ahorita que es ese COVID-19 y tremenda, que trae muerte. Pero hay una peor que no ves y es la oscuridad en la que estás. Pídele al Señor que te saque de ahí y vuelve a empezar. Entonces dice la palabra allí, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiro. Cuando el centurión y los que había acontecido, vio todo lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Comienzan a salvarse en ahí, ¿no? Dice la palabra, y toda la multitud de los presentes se volvían golpeándose el pecho en arrepentimiento. Pero todos los conocidos de Jesús miraban de lejos, ¿no? O sea, no estuvieron para reinar con el Señor en el momento de su tribulación, como si uno de los malhechores que está al lado. Y los discípulos tampoco estaban allí. Tremenda cosa pasa allí. Padre, te pedimos que nos perdones, que nos des arrepentimiento y quebrantamiento, que nos perdones querer, Dios mío, solo estar contigo por lo que nos das y no estar en la tribulación y en el dolor, Señor. Danos fidelidad, que seamos firmes hasta el fin, que permanezcamos hasta el fin para poder ser salvos. Danos arrepentimiento sincero, oración, verdad, fidelidad. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por tanto amor y perdónanos la deslealtad y la falta de fidelidad. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Un abrazo a la distancia. Que Dios bendiga a todos.